Lo que voy a implicar hoy tiene que ver con una concepción científica, llamémosle, por la forma de pensamiento que voy a desarrollar, acerca de quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Por un lado, como personas humanas, pero en realidad, y con esto no están obligados a aceptarlo, por lo menos a mí me resulta absolutamente claro, pero a mí, que en realidad temporariamente somos humanos de a ratos, o sea, como que vivimos cadena de encarnaciones. La esencia de quienes somos, por lo menos lo que yo he estudiado, serían almas, seres, sin cuerpo físico, biológico definido, seres inteligentes, cuestiones que rompen con la concepción médica occidental, con la cuestión humanista. No creo que seamos humanos como esencia, creo que somos humanos sencillamente como formato, como campo de experiencia para seres más trascendentes, que serían las almas. ¿De dónde saco esta conclusión? Por ejemplo, siguiendo un manual, la Torá, el Pentateuco, la Biblia antigua, es lo mismo, hay una definición creciente de esto de cómo terminamos siendo humanos. Y la definición aparece dándonos ciertos indicios que sería bueno retomar porque de algún modo son el fundamento de, creo, casi todas las enseñanzas espirituales de todas las culturas. O sea, tomo esta de referencia, que es la que yo me especializo. Pero que en general todas las culturas espirituales, si somos capaces de ver lo matricial, que es lo que vamos a entender ahora, vamos a encontrar que todos dicen exactamente lo mismo. Somos seres y de a rato somos humanos. Y por un rato, y ni siquiera somos absolutamente humanos. ¿Sí? Intentando introducir este criterio, que es bastante incómodo para la gente, porque en este criterio no aparece que seamos humanos. No hay humanos espirituales, no existe. Para mi criterio, ¿de acuerdo? O sea, ustedes hagan lo que quieran, lo que yo les digo, pero el humano no es un ser espiritual, el humano es un ser biológico, inteligente, con un grado de autonomía biológica y mental, que es usado por el ser que somos, almas, seres, como quieran llamarlo, usados como campo de experiencia. Quiere decir que nuestra alma encarna, entra en una encarnación, entra a vivir en un ser humano. Y en ese encarnar, en este ser humano, ese ser humano hace experiencias de vida tipo humana, emociones, ambiciones, proyectos, egoicos, todo lo que nosotros consideramos que es la totalidad de la vida real. En realidad no lo es. Las enseñanzas orientales son más tajantes con esto. Cuando dicen, por ejemplo, que en realidad la vida humana es una ilusión, que no es real, los griegos, Platón dice lo mismo, que en realidad no somos humanos, que vivimos creyendo que somos humanos, pero nada más que es un reflejo biológico, pero que no es la esencia, no es esa. Quiere decir, de distintas corrientes de pensamiento respecto a lo espiritual, todos nos encontramos con la misma definición. No, ¿qué humanos? No somos humanos. O sea, no hay humanos espirituales. ¿Por qué? Porque el humano es un ser biológico con funcionamiento perfecto, impecable, quiere decir diseñado como todo lo creado. Pero recordemos, el humano no se autocrea a sí mismo. O sea, cuando nacemos está todo creado. Y no fue hecho por humanos, digamos. El cielo, las estrellas, no está hecho por humanos. Y acá sí puedo introducir, que puede ser la punta de orientación, una idea que es lo que conocemos como leyes. La famosa ley de causa y efecto y otras leyes. Solo que no se explicó con claridad lo que es leyes.
Doy un ejemplo. ¿Cuál es la ley que nos gobierna a nosotros en Argentina? La Constitución, es una ley. ¿Sí? Es una ley a la cual nosotros estamos atados, ¿o no? Yo la puedo transgredir, pero pago un precio por transgredir la ley. La ley me permite esto sí y esto no. Y estamos hablando de una ley, la Constitución, absolutamente humana, porque este país tiene esta ley, otro país tiene otra. O sea, es decir, las leyes, no hay una ley que maneje a toda la humanidad, una sola ley. No hay un solo libro que maneje toda la humanidad. Pero de todas formas, ¿qué vemos? Que no importa la cultura, no importa el tiempo. Las tribus primitivas, o sea, si pensamos en los carnívoros, tenían leyes. O sea, no es que vivían libres, no, vivían en pueblos y tienen leyes de descendencia, de permiso, de prohibiciones, o sea, tienen leyes. Ah, ¿cómo? Pero hablamos de... Sí, tienen leyes. Digamos, tienen una constitución X, personal, distinta, basada en mitos y en historias transmitidas, pero son leyes que tienen que cumplir porque si no son echados del pueblo, castigados. Empecemos de vuelta. Quiere decir que yo les estoy mostrando en la vida común de todas las culturas un concepto que tiene que ver con leyes. Pero las leyes son un acto creativo. La humanidad, la Constitución es una creación humana. Decidieron, digamos esto, sí, tomaron de acá y armaron un manual de leyes. Quiere decir que la ley en realidad es la construcción de un pensador que determina una ley. En realidad, en la enseñanza espiritual, el pensador lo podemos llamar Dios, o Alá, como quieran, me da lo mismo. Por supuesto, un pensador que nada que tiene que ver con nosotros. Nosotros somos hormiguitas en este universo. Sí, no sé si llegamos a ser hormiguitas, pero por ahí andamos. Entonces, ¿qué aparece? Una serie de interrogantes que los humanos, al tener una capacidad de diseño, que es la capacidad de un tipo de comprensión, un tipo de inteligencia, que primero nos permite construir mundos que no existen en la biología. La Constitución no es un libro que existe en la biología, es un invento humano. Y ni hablemos de una cantidad de cosas que nos regulan. La biología dice que una nena de 10 años puede ser madre. Alguna nena a los 10 años biológicamente está lista para ser madre, pero es inmoral. ¿Cómo? ¿La biología es inmoral? Sí. ¿Qué vemos frente a este pequeño ejemplo? Que la biología tiene leyes de funcionamiento propias, pero que hemos podido crear imaginariamente otro tipo de leyes que no responden a la biología, responden a conceptos, procesos, a cosas que hemos inventado, imaginado, y que se convierten en una estructura que nos regula. Entonces, este mismo concepto no es un invento humano. En realidad, entendiendo este concepto, podemos entender de qué se trata Dios. Podemos arrimar el bochín, no digo que lo entendamos, pero podemos acercar un criterio. Primero aparece una frase, de las muchas frases bíblicas que yo inserto para explicar conceptos, aparece una frase bíblica donde, cuando se habla de la creación, aparece un ser, Dios, que imagina un mundo. Imagina un mundo. Se le ocurre en su deseo crear esto y aquello. Donde lo vemos, si vemos Génesis, Dios crea el mundo en 7 días. En 7, en 15, en 68, en un instante. Es lo que Él imagina. Pensémoslo, yo entiendo que es forzarnos a romper con nuestros prejuicios, pero este romper con nuestros prejuicios mentales va a permitir entender algo que
es matricial de todo el universo. Y nosotros somos creados, no somos creadores, somos creados. Quiere decir que todas las leyes que gobiernan todo el mundo biológico, material y espiritual, nosotros formamos parte, somos parte de eso. Somos seres creados. Si hemos sido creados, estamos creados en base a determinadas formas de diseño que no lo inventamos nosotros. ¿Sí? Y entonces voy a intentar hacerlos pensar de este modo. Hay muchas cosas que yo no voy a explicar, las voy a dar como forzosas, obligatorias, porque si no la conferencia esto duraría 8 meses, qué sé yo. No, porque hay mucho detalle. Pero algunas cosas ustedes dirán, te creo, no te creo y no importa. ¿Está bien? O sea, yo las muestro como forma de base para desarrollar todo esto. Y es lo siguiente. ¿Cómo se le ocurrió a Dios este proceso? Tuvo un pensamiento, imaginó un mundo. Che, nosotros hacemos eso, les aclaro. ¿Por qué creen que dice la frase que somos a imagen y semejanza? ¿Porque somos Dios? No, che, nos hagamos broma. Porque nuestro proceso de diseño posee estas reglas que yo voy a decir que son de Dios. Pero nosotros construimos y comprendemos y razonamos con este sistema matricial con que Dios nos diseñó y diseñó toda la creación. ¿Cómo es este diseño? Tenemos que entender dos herramientas. Una herramienta son las palabras, otra herramienta son los números. Las palabras no existen, no tienen existencia real. Nosotros creemos que sí. Si yo me pongo a hablar en japonés, cualquier japonés escucharía atento. Y usted diría, ¿este qué le pasa? No entiendo lo que dice. Pero si yo estoy hablando un idioma y doy explicando detalles del idioma, no entenderían nada. ¿Por qué? Porque las palabras no son cosas de la naturaleza. La palabra es un invento, es una cosa imaginaria que nosotros le damos consistencia real. Lo que dijo me hirió. No, pero no tengo una gota de sangre, y me dio un trompazo. Solo dijo algo, son palabras, no son reales. Me estoy lastimando, no voy al hospital. ¿Sí? Para nosotros tienen un sentido que debemos entender primero para después ser cuidadosos con lo que decimos. Es así, la palabra tiene una capacidad puntual, está diseñado el concepto de creación de palabra para permitirnos a nosotros entender qué son los objetos. Ella es una mujer, ella es mi amada. ¿Que no es una mujer? Sí. Entonces, ¿por qué a ella le digo mujer y a la otra le digo amada? He creado con la palabra una diferencia que biológicamente no tiene. Las dos son mujeres, chao. Pero yo, con el nombre que fabriqué, amada, le doy a ese ser otro valor, otra importancia, otro significado. Pero biológicamente, esta mujer está como la otra, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ahora una herramienta, palabra. La palabra nos permite entender qué. ¿Qué es esto? Yo qué sé, es una piedra. No, es un control remoto. ¿Qué es un control remoto? Bueno, resulta que bla, viene alguien me da un montón de palabras y yo esto dejó de ser una piedra para ser un control remoto. Con esas palabras a esto le di un significado, un valor puntual a los objetos. ¿Qué es una flor para una hormiga? Alimento. Ay, pero ¿cómo vamos a permitir que las hormigas se coman las flores si las flores son para regalarle? Entonces le regalo una flor a alguien y esa persona, ay, gracias, me regalaste la flor y se la come. No. ¿No se come la flor? No.
entienden cómo las palabras le dan un concepto, un significado a las cosas, que en realidad, desde el punto de vista de la ley de la naturaleza, tienen otro rol y otra función. ¿Sí? Bien. El otro valor particular tiene que ver con los números. ¿Sí? Los números no existen en la naturaleza. En la naturaleza no hay números, no hay. No existe. Nosotros inventamos el concepto de número. Es un invento nuestro. ¿Para qué sirve el número? Ahora después van a entender de qué se trata esto. ¿Para qué sirve el número? Para permitirnos a nosotros medir una cantidad de algo, darle una medida. Quiere decir que las palabras sirven para darle un sentido, un significado a los objetos, y los números los inventamos para darle una medida a los objetos. Dame 10, dame 50, le doy una medida. Estos dos valores los vamos a retrocedo al acto creativo. Si nosotros pensamos que Dios para crear necesitó hablar, pensémoslo, y Dios dijo, y si Dios para hacer creación tuvo que hablar, si no hablaba no creaba nada. No. Pero eso es para nosotros, los humanos, es un manual hecho para que la mente humana en su limitación de algún modo pueda comprender el sentido original de este acto de ser un alma y encarnar. Si no, no lo entendemos. ¿Ok? Bien, vuelvo al punto. Dios dijo, creó en 7 días. ¿Por qué 7? Ese creador solo piensa y se materializa, dice la esencia. Podría haberlo hecho en un instante, o en 5 años, en 600 siglos, qué sé yo. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el número, en este caso 7, tiene un sentido de enseñanza que se va a demostrar en el orden diseñado. Disculpen que si digo cosas difíciles, me pueden parar y preguntar, para que yo las diga más, si puedo, ¿no? Más fácil. ¿Por qué 7? No vamos a discutir por qué 7, porque no tiene lógica. Biológicamente nada, los números no existen en la biología. ¿Pero qué vemos? Pero también no es que el arco iris tiene 7 colores. Ah, sí. Y las notas musicales son 7. Y si seguimos buscando... Bueno, pero eso, digamos, es fabricación de la mente. Nosotros fabricamos esa escala de valor. En realidad, los colores son otros. No, no es cierto. Bueno, vamos a la biología. Un tal Lavoisier, un sacerdote, descubrió que el mundo elemental, los elementos, oxígeno, hidrógeno, ¿sí?, tenían un formato matemáticamente exacto. O sea, era una cantidad de elementos que giran en el aire, protones, neutrones, electrones, que nosotros lo vemos como materia, pero esencialmente es eso. ¿Y cuál es la diferencia entre un material y otro? Ninguna. ¿El hierro es lo mismo que el agua? ¿Sí? ¿Qué le pasa? No, es lo mismo que el agua. Y la luz es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Claro. Los elementos, electrones y neutrones, es lo mismo. ¿Y en qué se diferencia? Que uno tiene un electrón más que el otro. O tiene un neutrón, lo que quiera. O sea, lo único es la cantidad de elementos únicos que crean nuestro mundo de variedad. Ups, ahora vamos entrando en un interrogante. ¿Qué es el siguiente? ¿Eso es una ley? Sí, esto es una ley, hoy en día se llama la tabla de logaritmos, la tabla de elementos. En particular, Mendeleev fue el descubridor, después se fue expandiendo y apareció más cosas, más cosas, más cosas. Ahora bien, ¿cuál es la condición de esa tabla de los elementos? Cada 7 elementos, matemáticos, es un electrón más, otro electrón, cada 7 elementos aparece un elemento que se llama, le pusieron de nombre,
noble, lo llaman noble. El octavo de la cadena de esos elementos se llama noble. Después viene otra vez 7, otra vez noble. Pero nosotros le pusimos ese nombre. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Noble. Esto es fierro y eso es helio. Pero el helio es noble y los demás no son nobles. ¿Cuál es la explicación? La técnica. Todos los elementos en la tabla de los elementos se pueden unir con otro elemento distinto, en base a un criterio que es, o le sobra un electrón o le falta un electrón. Entonces, si a un elemento, al hierro, le sobra un electrón, lo cede a otro elemento que le falta un electrón y se hace una alianza. Se vuelve a equilibrar el tema de los huecos. ¿Está bien? Bien. Pero ¿qué pasa? Lo que se llama en química elementos nobles tienen la cantidad completa de electrones, por lo tanto no se mezclan con ninguno. ¡Ay, qué lindo! ¿No? Qué gracioso, lindo, sí. Pero hay un pequeño detalle. Cada 7 series de elementos, 7, otra vez el 7, el octavo no se combina, rompe con la regla, pero es una ley porque esa cadena se da todo el tiempo, no es que en un caso. Entonces acá aparece este valor 7 con una interrogante, con una pregunta. ¿Qué es esto de 7? No, Dios creó el mundo de 7 días. ¿Todos los días serán iguales? No. 6 días son iguales y el séptimo día es distinto. Es el día sagrado donde no se trabaja, donde se debe consagrar, a recordar quién es Dios, a honrarlo, a festejar. Este es el manual. Y después del séptimo día, ¿qué viene? El octavo. No, no viene el octavo. Sí viene el octavo. ¿Dónde dice que viene el octavo? Bueno, lo dice, pero no lo dice. Y ahí va la interrogación, que es la siguiente. Siguiendo las enseñanzas, hay un enviado, lo que se llama el Mesías. En la enseñanza judía, el Mesías fue Moisés, está claro. En la enseñanza judía, Jesús. Y en la enseñanza musulmana, lo tenemos Mahoma. ¿Está bien? Son Mesías. Las dos enseñanzas posteriores de la enseñanza judía, la enseñanza cristiana y el Islam, todo es el mismo manual, está claro, todo es el manual básico. La Biblia judía es el manual de los otros dos manuales. Todo gira alrededor de lo mismo, distintas palabras, distintos mesías, pero todo gira alrededor de lo mismo, o sea, es igual. Casi igual. Pero tiene este sentido. Entonces la pregunta es, ¿dónde aparece el 8 como día? En primer lugar, está mostrando una diferencia. ¿Existe el octavo día? Sí. ¿Dónde está? ¿No hablamos del Mesías? Sí. Va la explicación. El octavo día es el concepto espiritual del mundo que vendrá, luego que todo este proceso termine. Este proceso no dura mi vida o tu vida, es un proceso escrito, diseñado, pautado, el diseño es original, donde es un proceso donde los almas convertidos en humanos van a hacer una experiencia de evolución espiritual. No los humanos, las almas. ¿Pero es continuo? No, tiene un plazo. O sea que vemos, hay una matriz mayor que determina las condiciones de todo lo que pasa dentro de esta matriz. ¿Y el octavo día dónde está? ¿Cuál es la condición que dice el texto? Será ungido con aceite virgen. Bueno, podría ser con crema chantilly. ¿Por qué no? Si es ungido, ¿verdad? Yo digo, si soy el creador, puedo inventar lo que se me dé la gana. Pero recuerden que ese texto no es para él, es para nosotros. En el idioma original con el que fue escrito la Biblia, que es el hebreo, entre otras cosas, las letras tienen valores numéricos
específicos, valores de explicaciones espirituales, no son números y chau. Bien. Una de las formas de usar los números y las letras es cuando vos las combinás. Las letras dan sentido y los números dan medida. O sea, esto tiene un sentido, ¿para qué sirve? Y tiene una medida, la forma física, llamémosla. Yo he convertido en un objeto cualquiera, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto me querés? ¿15 días? ¿8 pesos? ¿3 kilos? No se puede, ¿verdad? No cierra. Bien, volviendo a esto, es así. Mesías, en hebreo, tiene la raíz, es una condición del idioma hebreo muy particular, las raíces unifican el significado de las palabras. La raíz de Mesías es aceite, por eso el Mesías es ungido con aceite. Pero aceite es la raíz de la palabra 8. Y entonces acá, lo que significado, bueno, va a ser ungido con aceite, con aceite. No es porque sí. Cuando entiendo que Mesías y aceite tienen que ver con el octavo, entiendo qué significa el concepto de octavo como un mundo distinto a este que estamos viviendo. Este tiene 7 días, punto. De este modo, en nuestra limitada capacidad humana de entender lo que no es humano, lo que es espiritual, nosotros estamos teniendo un indicador, un manual, que de algún modo nos está tratando de mostrar, che, este mundo no es humano. Ojo.